El 6 de junio de 1996, en un barrio residencial de Dallas, Texas, hubo un crimen de una atrocidad sin precedentes. Un desconocido entró en esta casa y atacó a 2 niños pequeños y a su madre. La policía confiaba en que la ciencia les condujera hasta el agresor. ¡Mis niños! ¡Se mueren! ¡Se mueren! ¡Dios mío! Crímenes imperfectos. Darin y Darlie Routhier eran una joven pareja de 20 y tantos años con 3 hijos pequeños. Devon de 6 años, Damon de 5 y Drake de 8 meses. Darin Routhier era un empresario de éxito. Darlie se ocupaba de la casa y de los niños. Era una pareja a la que le iba muy bien. Darin tenía su propio negocio. En 1995 llegó a ganar casi $300.000. Se dedicaba a la reparación de ordenadores y tenía muchos contratos de empresas públicas. Los Routhier vivían en Rowlett, Texas, una zona residencial a las afueras de Dallas en la que había un índice muy bajo de criminalidad. Es un barrio maravilloso. Es el tipo de barrio en el que si necesitas que te echen una mano, sales a la calle y lo encuentras. Es un barrio muy seguro. La noche del crimen, Darin Routhier estaba durmiendo arriba con Drake de 8 meses. Abajo en el cuarto de estar, los 2 hermanos mayores se habían quedado dormidos viendo la televisión. Su madre, Darlie, estaba dormida en el sofá. Hacia las 2:30 de la madrugada, un desconocido apuñaló a los niños y después despertó a Darlie, que sintió un cuchillo en la garganta. Tras un breve forcejeo, el desconocido huyó y Darlie llamó a la policía. ¿Emergencias, dígame? ¡Ha entrado alguien en mi casa! ¡Mis hijos y yo estábamos durmiendo abajo! ¡Ha entrado un hombre! ¡Ha apuñalado a mis hijos! ¡Y ha intentado matarme! Ha huido por el garaje y ha tirado ahí el cuchillo. ¡Mis hijos se mueren! ¡Se mueren! ¡Dios mío! Cuando entré en la casa, pasé por el pasillo hacia el cuarto de estar y vi una gran cantidad de sangre. Los 2 niños, Devon y Damon, estaban tendidos en el suelo y no se movían. Damon, de 5 años, aún conservaba un hilo de vida, pero murió en la ambulancia camino del hospital. Darlie fue inmediatamente llevada al quirófano para operarla de la herida del cuello, que estaba tan solo a 2 centímetros de la carótida. También había recibido una puñalada en un brazo. Los paramédicos observaron que Darlie no llevaba bragas. Cuando le pregunté si creía que la habían violado, me contestó: bueno, cuando me desperté sentí algo de presión ahí abajo. Esa fue su respuesta. Pero la prueba dio negativo. Darlie describió al agresor como un hombre blanco, de 1,80 m de alto, que vestía una camisa negra, vaqueros y una gorra de béisbol. En el garaje de los Routhier había una rejilla rota. Darlie dijo que el agresor tiró el arma homicida al suelo en su huida. 2 casas más allá, la policía encontró al borde de un callejón un calcetín ensangrentado. El móvil no parecía ser el robo. Entre la cocina y la habitación en la que tuvo lugar el crimen encontramos 13 anillos y un reloj de oro de mujer, así que si se hubiera tratado de un ladrón, podría haberse llevado sin ningún problema esos objetos valiosos que estaban a la vista. No entendemos por qué, solo sabemos que era un enfermo mental que no se llevó absolutamente nada de nuestra casa, pero se llevó por delante a los 2 seres más importantes y más queridos para nosotros. La prueba más destacada en el escenario del crimen era la sangre. Los científicos forenses confiaban en que las manchas de sangre revelaran algo más sobre los atroces asesinatos. Al examinar la escena del crimen, la policía supuso que el agresor había entrado por la rejilla del garaje. Darlie Routhier declaró que ella estaba dormida cuando el desconocido mató a sus 2 hijos. Darlie se despertó cuando sintió el cuchillo en su garganta. Hubo un forcejeo y el agresor huyó por el garaje. Darlie dijo que el hombre había tirado el arma homicida al suelo en su huida. Darin
Routhier declaró que él estaba arriba durmiendo con su hijo de 8 meses, Drake, y que se despertó al oír un ruido de cristales. Cuando entramos en el cuarto de estar, donde le estaban esperando los detectives, lo primero que preguntó no fue ¿cómo está Damon? ¿Cómo está Darlie? Fue ¿han visto a Darlie? ¿A que es muy guapa y tiene unos pechos fantásticos? Darin dijo que comprendía la reacción del tipo al ver a una mujer tan estupenda con unos pechos tan imponentes. A mi compañero también le pareció raro, teniendo en cuenta que acababa de perder a 2 de sus hijos y además en aquel momento no creo que supiera si Darlie iba a sobrevivir o no. En la cocina, la policía vio una caja de cuchillos con mango blanco. Había metros con mango blanco, procedía de la propia cocina de los Routhier. La sangre del suelo fue fotografiada y recogida para hacer un análisis de ADN. El tamaño y la forma de las gotas de sangre serían analizadas para ver si se correspondían con la versión de Darlie sobre los hechos. El camisón de Darlie, que estaba manchado de sangre, era otra prueba importante. Los científicos forenses esperaban obtener de él más información sobre los asesinatos. El análisis de ADN del calcetín ensangrentado encontrado en la calle reveló que la sangre correspondía a los 2 niños, Devon y Damon. Sin embargo, los perros de la policía no pudieron seguir el rastro del agresor más allá del lugar del calcetín. ¿Por qué iba el asesino a dejar el arma homicida en la casa y, sin embargo, llevarse un calcetín? ¿Por qué iba el asesino a dejar el calcetín a la vista para que la policía lo encontrara en lugar de tirarlo en un cubo de basura o por alguna alcantarilla? La policía encontró algunas inconsistencias más. Darlie había dicho que siguió al agresor por la cocina y que éste tiró una copa de vino al suelo. Pero los trozos de la copa estaban encima de la sangre del suelo y Darlie no tenía ningún corte en los pies. Debajo de la aspiradora volcada había más manchas de sangre y en el suelo se veía la huella de una rueda. Parecía que Darlie había entrado en la cocina antes de romperse la copa y volcarse la aspiradora. En el mango de la aspiradora había una mancha de sangre. Los análisis de ADN revelaron que era sangre de Darlie que había goteado por el mango en un ángulo de 80 grados, como si Darlie se hubiera inclinado a coger la aspiradora. Esto no se correspondía con lo que Darlie había contado a la policía. O bien Darlie Routhier estaba equivocada sobre lo que había sucedido en la cocina, o sabía algo más sobre el crimen de lo que había contado a la policía. El experto en manchas de sangre Tom Bevel fue el encargado de analizar las gotas encontradas en la casa de los Routhier. Como coautor de un conocido libro de texto sobre los análisis de manchas de sangre, la misión de Bevel era interpretar lo sucedido siguiendo el reguero de sangre. Bevel observó que las gotas de sangre del suelo de la cocina tenían una forma circular, lo cual indicaba que procedían de alguien que estaba de pie o andando muy despacio. Darlie dijo que estaba en el sofá cuando sufrió la agresión y que sangrando atravesó la cocina corriendo tras el agresor. Pero si hubiera ido corriendo, las gotas de sangre habrían tenido una forma más elíptica y habrían dejado un reguero marcando la dirección de la persona en cuestión. Por otra parte, Darlie dijo a la policía que el agresor dejó caer el cuchillo en el suelo de la cocina, pero Tom Bevel no encontró ningún rastro del mismo. Mucha gente, incluido yo mismo, examinó el suelo en busca de alguna marca que hubiera dejado el cuchillo. Si había caído de punta, por el mango, de lado o como fuera. Si hubiera estado tan ensangrentado como estaba cuando lo encontramos, que sería lo normal, el cuchillo tendría que haber dejado alguna huella o prueba de haber caído al suelo. Pero no había ninguna. Barry Dickey es un experto en vídeo que fue el encargado de analizar la llamada telefónica de Darlie a la policía. Darlie había declarado que llamó desde la cocina y que no entró en el cuarto de estar ni en el garaje. Para realizar el análisis, Dickey aisló la voz de Darlie eliminando todos los ruidos de fondo. Alguien ha entrado cuando estaba durmiendo con mis hijos en el cuarto de estar. Alguien ha entrado y ha apuñalado a mis hijos. Me ha despertado. El sonido es absorbido o reflejado por los distintos elementos que hay en una determinada habitación. El sonido queda absorbido por una moqueta, por ejemplo, o reflejado en una superficie dura como el suelo de cemento de un garaje. En mi opinión, Darlie se había movido por al menos 3 habitaciones diferentes de la casa. Pasó por esas habitaciones muy rápidamente y no se quedó en ninguna de ellas mucho tiempo. Pero si Darlie pasó rápidamente de una habitación a otra, había una contradicción en lo que había contado a la policía.
Cuando la policía interrogó a Darlie después del crimen, esta llevaba una toalla húmeda alrededor del cuello. La policía se preguntaba si Darlie había usado la toalla para limpiar la sangre antes de que ellos llegaran. Para averiguarlo, los investigadores utilizaron el luminol, un producto que brilla cuando se rocía sobre una zona en la que se ha limpiado una mancha de sangre. El luminol no reveló la existencia de sangre en el garaje, pero en la cocina ya era otra cosa. Después de oscurecer la cocina y aplicar el luminol, pudimos ver unas huellas de pisadas delante de la pila que nos pusieron los pelos de punta. Las huellas de pisadas que había delante de la pila de la cocina eran de Darlie. En el armario de debajo de la pila había sangre, y el luminol reveló que había habido más sangre que se había intentado limpiar antes de llegar la policía. La presencia de sangre delante de la pila nos indicaba que alguien había estado allí delante durante bastante rato, sangrando y sin moverse. Delante de la pila habían caído gotas de sangre encima de las que ya había antes. El análisis de ADN reveló que la sangre pertenecía a Darlie. Los fiscales sospechaban que había sido allí mismo donde Darlie se hizo el corte en el cuello y en un brazo. Se aplicó una solución de negro amido para resaltar y definir las manchas de sangre. El análisis desveló más huellas de pisadas. Todas eran de Darlie. Si había entrado un hombre en la casa, desde luego no había dejado huellas de pisadas en ninguna parte. Aunque Darlie había dicho que la habían apuñalado en el sofá del cuarto de estar, allí no apareció el menor rastro de sangre. Y la localización de las manchas de sangre luego había intentado escapar arrastrándose unos 8 metros hasta el otro lado donde le volvieron a apuñalar. El análisis de la mancha de sangre de la pared reveló que había recibido más puñaladas junto a la pared. Este dato nos hizo pensar que había estado en movimiento mientras le apuñalaban y que había intentado escapar. Por otra parte, en la moqueta había una marca de sangre fácil de identificar, la marca del arma homicida. La gran cantidad de sangre que había en la punta de la hoja descubrió a los forenses algo importante sobre el asesino. La única forma en que yo puedo imaginar que se puede deducir algo sobre el cuchillo, como lo que encontramos, es que el cuchillo estuviera en la mano de alguien que estaba sangrando. Es decir, de alguien que derramaba sangre continuamente. De modo que si la persona tiene una herida en este brazo y tiene un cuchillo en esta mano, y está sangrando por el brazo, y la sangre llega a la mano y a la hoja del cuchillo, se produce la enorme cantidad de sangre que encontramos en la huella del cuchillo. Casualmente, Darlie tenía una herida de arma blanca en un brazo. El análisis de ADN reveló que era sangre de Damon y Darlie, no de un supuesto agresor. Darlie dijo que había recogido el cuchillo del suelo de la cocina y que lo había dejado sobre la encimera. No dijo nada de haberlo llevado al cuarto de estar. No había reguero de sangre, ni huellas dactilares, ni rastro de un sospechoso. Tal vez Peter Pan bajó por la chimenea y cometió el crimen, o quizá Tinkerbell, o sabe Dios. Pero no teníamos ninguna prueba de que alguien entrara por la ventana, cometiese el crimen y se marchara. La policía ya estaba convencida de que no entró ningún desconocido en la casa de los Routhier en la noche de autos. Mientras los investigadores estaban analizando las pruebas forenses de la casa de los Routhier, Darlie y su marido Darin habían montado una fiesta. ¿Se nos permite hacer esto? Tan solo 8 días después de los asesinatos, los Routhier celebraron en el cementerio lo que hubiera sido el 7º cumpleaños de Devon. La familia invitó a un equipo de la televisión local a la fiesta. Te deseamos, Devon. Si conocierais a Devon y a Damon, sabríais que están en el cielo y que están celebrando el mejor cumpleaños que se pudieran haber imaginado y que no les gustaría vernos tristes. Aunque estemos destrozados, sé que a Devon y a Damon les gustaría vernos felices. El fiscal Greg Davis vio la celebración por televisión. Me puse enfermo al verlo porque solo había pasado una semana desde la muerte de los niños y los Routhier habían montado una gran fiesta de... Cuando los investigadores se pusieron a buscar el móvil, descubrieron que tenían problemas económicos. Los Routhier llevaban 2 meses sin pagar su hipoteca y un día antes del crimen les habían denegado un crédito de $5.000. Los Routhier tenían un seguro de vida de $5.000 por cada uno de sus hijos. En el dormitorio de los Routhier, la policía encontró una nota suicida que había escrito Darlie un mes antes,
prueba de que Darlie padecía una depresión. En el Instituto de Ciencias Forenses del Condado de Dallas, Charlie Lynch descubrió una prueba definitiva que contradecía la versión de Darlie sobre la entrada en la casa de un desconocido. En uno de los cuchillos para pan de la cocina de los Routhier, Lynch encontró una varilla de fibra de vidrio y restos de goma. La rejilla de la ventana del garaje de los Routhier estaba hecha de haces de cloruro de polivinilo. El núcleo interior de los haces estaba compuesto de varillas de fibra de vidrio. La varilla de fibra de vidrio encontrada en el cuchillo de la cocina era idéntico a las varillas de fibra de vidrio de la cocina de los Routhier. Lynch no encontró ninguna otra fuente de fibra de vidrio en el interior de la casa de los Routhier que fuera similar. Eliminé todos los lugares en los que pudiera haber fibra de vidrio y de donde pudieran proceder los residuos. Así que la conclusión fue que la fibra de vidrio encontrada en el cuchillo del pan podría proceder de la rejilla, pero sin excluir las otras posibles fuentes. Y el polvo de residuos de goma encontrados en el cuchillo se correspondía con el polvillo que se produce al cortar una rejilla de fibra de vidrio. El experto en perfiles del FBI, Alan Bradley, estaba convencido de que no había existido tal intruso. Nunca hemos visto un caso en el que un asesino fuerce la entrada de una casa, entre en ella, coja un cuchillo y vuelva a salir de la casa y corte una rejilla para volver a entrar. Un comportamiento así es innecesario para llevar a cabo cualquier delito, a menos que se intente fingir un escenario para hacer creer a la gente otra cosa distinta. Y eso, desde luego, es un montaje. Los científicos ya sabían que en el calcetín encontrado en el callejón había sangre de los dos hijos de los Routhier. Pero cuando lo examinaron más detenidamente, encontraron otra cosa. 2 fibras de poliéster. Al comparar estas fibras de poliéster con las fibras de la suela de las zapatillas deportivas de Darin, resultaron ser del mismo tipo. Y en el camisón de Darlie, los científicos encontraron manchas de sangre por detrás, cerca del hombro derecho. El análisis de ADN reveló que la sangre pertenecía a los 2 chicos. Algunas de esas manchas de sangre reflejaban el movimiento del objeto ensangrentado, que en este caso, en mi opinión, era el cuchillo por el extremo del mismo. Y naturalmente, si está lo bastante cerca y en alto, las manchas de sangre quedarán en la misma dirección, hacia arriba. La mancha de sangre apuntaba hacia arriba, lo cual reflejaba el movimiento de un cuchillo ensangrentado en la mano derecha de Darlie. Las pruebas forenses nos contaban una historia que era totalmente distinta a la que Darlie había contado a la policía. Los fiscales sostenían que los asesinatos habían sido premeditados y que Darlie había convencido a los niños para que durmieran con ella aquella noche en el cuarto de estar. Alrededor de las 2 de la madrugada, Darlie cogió el cuchillo del pan de la cocina y cerró la rejilla del garaje. Volvió a dejar el cuchillo en su sitio sin limpiar los residuos de fibra de vidrio que luego encontrarían los científicos forenses. Darlie utilizó el cuchillo más grande que tenía en su cocina para matar a sus 2 hijos. La mancha de sangre en el hombro derecho de su camisón situaba el arma homicida en la mano de Darlie. Se especulaba que tal vez Darlie se había quitado las bragas para aparentar una agresión sexual y que había dejado uno de los calcetines de Darin en el callejón para dar la impresión de que el asesino había salido corriendo. De pie, junto a la pila de la cocina, Darlie se hirió a sí misma con el cuchillo, cortándose en el cuello y en el brazo derecho. Entonces sucedió algo inesperado. Damon, de 5 años, aún estaba vivo, arrastrándose por el cuarto de estar. Las pruebas indicaban que fue apuñalado 2 veces más. La huella del cuchillo en la moqueta procedía de sangre de su herida en el brazo, que había goteado del cuchillo. El análisis de la llamada a emergencias reveló que Darlie se estaba moviendo rápidamente por las habitaciones, preparando el escenario y limpiando algunos
algunas de las manchas de sangre. Ha entrado un hombre y ha apuñalado a mis hijos y ha intentado matarme. Me he despertado, ha huido por el garaje y ha tirado ahí el cuchillo. Mis hijos se mueren, Dios mío, Dios mío. Pero los intentos de Darlie por desorientar a los investigadores fracasaron. Eran un obstáculo en su estilo de vida y en sus ambiciones. Y en lo que le apetecía hacer. Y sencillamente tomó la decisión de que esos niños no le molestaran más. Darlie Routier fue detenida y acusada del asesinato de sus 2 hijos. Darren Routier negó toda implicación y no se presentaron cargos contra él. Patricia Springer describió el posible móvil en su libro Mi propia sangre. No hay motivo concreto para que Darlie hiciera eso. Era una combinación de cosas. No tenía nada que ver con el dinero. Tenía que ver con el número de embarazos y la enorme responsabilidad. Más tarde supimos que Darren no le ayudaba nada con los niños. Trataban de dar una imagen de familia perfecta y maravillosa. Todo lo hacían en familia. Pero esa vida familiar era una falsa historia que pretendían hacer creer a todo el mundo. En el juicio, el psiquiatra de la defensa testificó que Darlie padecía amnesia traumática, lo cual explicaba por qué no podía recordar más sobre los asesinatos. Pero no logró convencer al jurado. Darlie Routier fue declarada culpable de asesinato en primer grado y fue condenada a muerte. Actualmente se encuentra en el corredor de la muerte, a la espera de su ejecución. Texas es un estado bastante conservador y quiero que todo el mundo sepa que no puede ir por ahí matando a sus propios hijos impunemente. Yo creo que en este caso, Darlie recibió exactamente el castigo que merecía. Probablemente se le hizo más justicia de la que ella se merecía por lo que había hecho. Teniendo en cuenta los bárbaros actos que la llevaron ante un juez, nosotros hicimos por ella todo lo que nos permitió el sistema. Pero sin duda merece estar en el corredor de la muerte y sin duda merece ser ejecutada algún día.